Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de diciembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más. No es un domingo cualquiera, además es el penúltimo domingo de este año de 2019, no el último será el próximo día 29. Así que nos queda en principio otra contrarréplica más, contrarréplica de domingo, que lo mismo esta semana, a ver si es verdad y tengo tiempo de preparar no solo un par de contrarréplicas temáticas que tengo ahí pendientes y que a lo largo de este mes me ha sido imposible hacerlas, sino también un par de contracortes que tengo ahí a medio cocinar. Pero bueno, antes de eso haremos la contrarréplica de este domingo, de este programa. Para los que no lo sepáis, está abierto a todos los oyentes. No es que esté abierto, es que es el programa de los oyentes en el que los seguidores de La Contra envían sus mensajes, pueden ser reflexiones, preguntas, etcétera. A veces incluso se enzarzan entre ellos y empiezan a preguntarse y responderse entre los propios oyentes del programa, lo cual a mí me parece estupendamente y me limito a ser una simple correa transmisora, lo cual está muy bien, por cierto, entre gente muy inteligente como es la que escucha este programa. Bien, si queréis participar tenéis que hacerlo a través de WhatsApp, de notas de voz de WhatsApp, es decir, no de enviarme mensajes. Yo no voy a ponerme aquí a leer mensajes de nadie, sino que sois vosotros los que ya se ha leído o porque lo decís sin necesidad de leer nada, que es lo habitual, pues hacéis las preguntas o formuláis vuestras reflexiones. Tenéis que enviarlo al siguiente número, es el número de WhatsApp, insisto, notas de voz, es el 690-82-7909, con el más 34 delante en el caso de que vuestro teléfono esté fuera de España, para que tengáis la certidumbre de que el mensaje, la nota de voz en este caso, va a llegar sin problemas. El mensaje tiene que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente de duración y tiene que sonar alto y claro. Eso es muy importante. Muy bien, queridos amigos, pues con esto pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Gabriel, un oyente español que vive en Glasgow, que no es la capital de Escocia, pero sí es la ciudad más poblada de Escocia, que tiene una cuestión bastante amplia sobre el futuro de España. Y quiero felicitarte tu programa porque, bueno, pues tengo la suerte de ir andando a mi trabajo todos los días, son unos 20 minutos, y tu programa es por duración y por temática y por estilo, es el podcast que escucho todas las mañanas para ir a trabajar y la verdad es que me pone las pilas, me anima, me tiene informado un poquito de toda la situación y tal. Quería hacerte una pregunta que es un poquito extraña, pero vamos, se la hago a todo el mundo que conozco que tenga un poquito de información y que haya visto mundo y que esté medianamente informado, como creo que es tu caso. Y es muy sencillo, yo estoy trabajando en Escocia, porque me fui de España por falta de oportunidades. Entonces, cada vez que veo a alguien importante o a alguien que le haya ido bien en la vida o a alguien que lo esté haciendo bien o a alguien, digamos, con información, siempre le hago la misma pregunta y me gustaría hacértela a ti, y es la siguiente. ¿Tú crees que España tiene algún futuro? ¿Tú crees que nuestro país tiene futuro? Y yo te comento, hace 10 años, que yo era mucho más joven y optimista, te hubiera dicho que sí, pero es que yo, chico, llevo 10 años trabajando afuera y es que no le veo ningún futuro, ningún futuro a un país donde todo el mundo quiere ser funcionario o todo el mundo quiere tener algún tipo de mamandurria o todo el mundo quiere vivir del cuento o quiere un carrito y tal. Ahora bien, a los emprendedores autónomos y gente tal, pues nos fríen impuestos. Un saludo enorme, un abrazo. Bueno, Gabriel, muy largo me lo fías. A ver, España no es que tenga futuro, es que tiene presente. Es un país mucho más próspero que la mayoría de países del mundo. También es un país mucho más libre que la mayor parte de países del mundo. En fin, no te estoy diciendo nada nuevo. Esto no es una interpretación mía, ni un capricho, ni nada de esto. Ahí tienes las estadísticas al respecto y podrás comprobarlas por ti mismo. Aunque para decirte que España es un país rico y próspero, o próspero y libre, tampoco hace falta que leas ninguna estadística. Simplemente tienes que viajar. Viajar no solo por Europa, sino por todo el mundo. Aunque en un solo viaje por Europa, por toda Europa, no solo la Europa occidental, porque a veces se tiende a pensar
pensar que Europa empieza en Portugal y termina en Finlandia. Y no es verdad. Europa es muchísimo más grande, pero bueno, que ahí lo tienes. Son hechos, vamos. Claro, si lo comparas con Holanda, por ejemplo, pues sí queda en mal lugar. Esa es la verdad. Pero si lo comparas con Rumanía, queda en muy buen lugar. Y tan Europa es Holanda como Rumanía, tan Europa es Bélgica como Bulgaria, tan Europa es España como Rusia, o por lo menos buena parte de Rusia o Bielorrusia, ¿no? El caso de Rusia sí está entre Asia y Europa, pero Bielorrusia está completamente dentro de Europa. Así que no digamos ya si lo comparas con otras zonas del mundo, ¿no? Como puede, qué sé yo, el África subsahariana, por ejemplo, o Centroamérica. Pero bueno, te decía que el país tiene presente. Es decir, un presente próspero, y para esto también hay que hacer analogía, pero analogía con el pasado, con nuestro propio pasado. En el pasado España, el pasado no tan lejano, te estoy hablando de hace 60, 70 años, el pasado de España es mísero. Y el de los españoles, especialmente en el siglo XX, cuando el país expulsó a millones de habitantes que se iban a Argentina o a Cuba o a Venezuela con una mano delante y otra detrás, o ya en los años 60, pues cuando se fueron a Alemania o a Bélgica a trabajar en fábricas y de lo que saliese. Esa es la realidad. Esa fue, mejor dicho, la realidad del país durante muchísimas décadas. Así de lo que se trata, y creo que eso es lo importante, es de saber mirar y comparar, nada más. Es decir, es utilizar la vieja técnica de la analogía. Esto es malo, pero malo con respecto a qué. Esto es bueno, pero bueno con respecto a qué. Respecto a si tiene futuro o no, que es la pregunta que me has hecho, pues no, yo no lo sé, no conozco el futuro, te lo aseguro, ni vos, ni yo, ni nadie. Pero bueno, dependerá de muchas cosas. Pero vamos, por lo demás no tenemos ni idea, no podemos ni siquiera imaginar cuál será el país de nuestros nietos o nuestros bisnietos, de la misma manera que nuestros bisabuelos no podrían ni imaginar el país que tenemos nosotros. Es cierto que si te va bien, las probabilidades de que te vaya bien son grandes, y si te va mal, pues también de que te siga yendo mal pues están ahí. Ahora bien, hay muchos países que hace solo 40 o 50 años estaban pasando hambre y hoy tienen, no más que un mediano pasar, hoy están atravesando momentos álgidos de su historia, y estoy hablando solo de medio siglo, y viceversa, países que hace 50 años estaban en un gran momento y hoy las están pasando canutas. Ojo, esos son los menos. La humanidad avanza y los países, toda la humanidad, de manera general, está bastante mejor de como estaba hace 50 o 60 años. Pero vamos, ciñéndonos exclusivamente a España, a ver, no tenemos ni idea de cómo va a estar. Es previsible, porque lo previsible, insisto, es que el mundo esté mejor en su conjunto, por lo tanto es previsible que esté mejor a finales de este siglo, porque el mundo será, yo estoy prácticamente convencido, no lo puedo asegurar, pero estoy prácticamente convencido que el mundo será un lugar mejor dentro de un siglo, en el año 2119 o 2120 ya, porque nos quedan pues 8 días para que termine este año. Pero esto tampoco lo saben los alemanes ni lo saben los franceses, que por cierto, ambos se hartan a pagar impuestos y tienen que padecer infiernos burocráticos, Esto es bastante habitual. No pienses que en España es el único país donde se pagan altos impuestos. Es lo normal en Europa, de hecho. Y hay muchísima administración, ¿no? Y además, los impuestos y la burocracia, esa burocracia es por tonterías, por cuestiones nimias. Esto te lo puede contar cualquier francés, o cualquier portugués, cualquier alemán, cualquier belga. Es lo habitual en Europa. A ver, Alemania lo conozco bien. De hecho, ahora mismo estoy haciendo el programa desde Alemania. Estoy haciendo el programa desde los alrededores de la ciudad de Stuttgart. Y a ver, esta es una de las regiones en la que estoy ahora, de las regiones más ricas, no de Europa, de las regiones más ricas del mundo. Es una región que atrae inmigrantes de todas partes y aquí, curiosamente, algunos se van. Población local que decide, es decir, suavos, que son los que, como se llaman los alemanes de esta zona del país, lo que se van y porque generalmente Estados Unidos, eso sí, otros se van a los países del Golfo Pérsico, algunos se van a China incluso, a Extremo Oriente, pero vamos, la mayor parte de los que se van a Estados Unidos. Por lo general no se van a trabajar de mineros, Gente joven, bien formada, que quiere emprender y que, en Alemania encuentra algunos problemas, y siempre son los mismos, a poco que lo hables con ellos, de tipo fiscal, de tipo burocrático, de cierto ambiente empresarial, que te viene a decir que es una sociedad muy conservadora y que las ideas que tienen pues van a germinar mejor en sitios como California, por ejemplo, ¿no? Y es cierto, en California prosperan mejor ciertas industrias, son áreas más propicias para ciertas industrias. Lo que ninguno
de los alemanes de aquí se plantea, de los que se van, que insisto, son bastantes, más de los que piensas, es que si su país está condenado o no tiene futuro, saben que tiene presente y muchos saben también de la miseria y devastación que tuvo que padecer la propia Alemania hace solo 70 años. Por lo tanto, son conscientes de hacer la comparación pertinente. Dicen, bueno, pues nuestro país, efectivamente, yo me voy a California porque tengo esta idea y tal y quiero ponerla en marcha y allí voy a encontrar mejor financiación, menos burocracia, una serie de colaboradores y trabajadores con los que poder empezar mi proyecto más metida en esto, lo que yo pienso de lo que voy a encontrar en mi pueblo en Alemania. Pero vamos, sé que estamos mejor que hace 70 años y que es posible que estemos mejor, por lo menos en el lugar donde nací, ¿no? Esta es la manera en la que lo ven. Lo que te aseguro es que, aunque hagan las maletas y se radiquen en Florida o donde sea, ¿no? No tienen complejo alguno con su propio país. Nosotros, en cambio, y esto me parece curioso porque es una y otra vez, coleccionamos los complejos con el nuestro. Bien, vamos ahora con Francisco, que tiene una pregunta sobre el dinero en metálico. Hola Fernando, quería preguntarte sobre la medida de acabar con el dinero en metálico, o como mucho, dejar solo las monedas para que los pequeños comercios pudieran seguir adelante, pero fuese imposible llevar 1 millón de euros en una maleta. ¿Por qué crees que los partidos políticos no han propuesto esto? ¿Por qué crees que ninguno lo lleva en su programa? ¿Es por algún tipo de conspiración porque ellos tienen sus negocios en sucio y tal? ¿Te parece bien esa medida para disminuir la corrupción y la economía sumergida? Muchas gracias. Pues mira, Francisco, sería una auténtica tragedia que prohibiesen el dinero en metálico. Así te lo digo, te puede parecer sorprendente, pero es lo que pienso, y no lo pienso por puro capricho ni porque tenga mucho dinero en metálico. Te garantizo que no voy por ahí con maletines ni nada de eso. Bueno, siempre procuro llevar 20 o 30 euros en la cartera por si acaso tiene uno que hacer algún pago por ahí, pero vamos, que no soy constructor que tenga, o que, qué sé yo, tipo que maneje traficante de drogas, nada de esto, que maneje grandes cantidades de dinero en efectivo, en absoluto. A ver, creo que el dinero en efectivo, en metálico, se tiene que mantener por muchas razones. Mira, en el caso de que lo prohibiesen, a partir de ese momento los bancos centrales podrían llevarse los tipos de interés hacia abajo todo lo que les viniese en gana. Ya no tendrían límite ninguno. Si no lo hacen ahora es porque si los bajan demasiado, pues podría suceder, y sucedería de hecho, que muchos se refugiarían en el efectivo y lo atesorarían. Porque al final el efectivo no está para pagar, más allá pues eso, de esos 20 o 30 euros que puedo llevar yo en la cartera, o las monedas que llevo en el bolsillo. Es decir, no está para pagar. Eso lo podemos hacer con la tarjeta y es mucho más cómodo. Yo soy el primero que va a comer y pago, por supuesto, con la tarjeta. Si voy a un restaurante y me tomo una pizza, pues ¿cuánto es? 17 euros, pues los pago con la tarjeta. Voy al supermercado a comprar, lo pago con la tarjeta, que es mucho más cómodo. No pago con el teléfono porque mi teléfono no vale todavía para eso, pero el próximo teléfono que tenga ya podré cargarle una tarjeta dentro. Sabéis que es bastante común encontrarlo. En España además ha sido algo de los últimos 2-3 años y ha tomado muchísima fuerza lo de pagar con el propio teléfono móvil. No es mi caso, pero porque mi móvil es muy antiguo. De cualquier manera, que para ese tipo de cosas, para ese tipo de pagos, el dinero electrónico está muy bien y es tremendamente cómodo para no ir cargado de billetes ni quedarte nunca tirado por ahí. Pues no puedo tomar un taxi porque no tengo el efectivo para pagar todo, mientras que pues puedes pagarlo con la tarjeta. Pero no. La idea del dinero en efectivo, el recurso es para ahorrar, aunque te parezca sorprendente. Vale, es dinero fiduciario. Puedes decir, pero si luego realmente los euros que llevas en la cartera valen lo que valen, no valen ni la tinta y el papel en el que está impresa la cantidad. Pero bueno, siempre será mejor que un simple apunte en cuenta, piénsalo. Bastante mejor que un apunte en cuenta. Es decir, que si tienes, por ejemplo, 30 o 20.000 euros, los tienes ahorrados, ¿no? Bien, porque has tenido, qué sé yo, has hecho unas ventas o lo que sea, o simplemente porque te va muy bien el negocio y no eres gastador, no eres dilapidador. Mira, has conseguido ahorrar un año, pues eso, 20 o 30.000 euros. Bien, tú los tienes en el banco, ahorrados, y el banco no te remunera nada por tenerlos, o peor aún, te cobra por su custodia, que es lo que se están planteando algunos bancos. Penalizar el ahorro. Yo tengo 30.000 euros o 20.000 euros y a partir de ahí te voy a empezar a cobrar. Porque no puede ser, ese dinero lo tienes que gastar o cualquier otra cosa, pero desde luego que no los tengas ahorrados. En ese caso te compensa sacarlos y meterlos en una caja de seguridad, ya sea en el mismo banco o en tu propia casa, si eres
te quieres gastar el dinero de comprar una caja de seguridad lo suficientemente segura. Y ahí el banco evidentemente ya no te puede chulear. Tampoco lo puede hacer el Banco Central, tirando los tipos todo lo que le da la gana y obligándote a mover ese dinero. Así que, en buena medida, el efectivo es la última barrera que hay. En cuanto acaben con él, prepárate para todo tipo de experimentos que van a hacer. A los delincuentes, por cierto, si es lo que te preocupa, me dices, están los traficantes de droga o los maleantes, ¿no? Con dinero en efectivo. A estos tipos les da igual, porque ellos trabajan con bancos en las Islas Caimán, no en la sucursal del Banco de Santander que hay en la esquina, que es a fin de cuentas con la que trabajamos todos, o de la que todos somos clientes, como digo, el Banco de Santander como cualquiera de los bancos habituales. Así que los delincuentes y los que se dedican al crimen organizado y demás, a ellos, que haya o no haya efectivo, les va a dar un poco igual. Seguimos con Diego, que trae de nuevo el tema del desfase horario en España, un tema del que se ha hablado bastante aquí en la contrarréplica y que se puede seguir hablando porque a mí es un tema que me encanta. Acabo de escuchar una respuesta que le has comentado a un oyente que te estaba interpelando acerca de los usos horarios en España y le has respondido una cosa en la que creo que te equivocas. En concreto le has dicho que en España de siempre se ha comido y se ha cenado tarde con respecto al uso solar. Y creo que te equivocas porque, según tengo entendido, antes del cambio horario de Franco en los años 40 para alinear el uso horario en España con el uso horario alemán, en España de hecho se comía un horario mucho más alineado con el sol, es decir, más o menos a eso de la 1:30 y se cenaría pues a eso de las 8:30, que más o menos corresponden con respecto a la hora solar pues con el uso de las 2 y las 9:30 actualmente, ¿no? Y lo que ocurrió fue a raíz de este cambio horario, con algo de tiempo, pues el español medio adaptó sus costumbres para mantener las comidas alineadas con el sol. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si hoy por hoy cambiáramos los horarios de nuevo y volviéramos a un horario solar, es de bastante razonable pensar que a medio plazo, yo no te digo que inmediatamente, pero a medio plazo volveríamos a cambiar nuestros horarios. Además, esto se confirma con una cosa, que es que los usos horarios en Portugal se corresponden más a los usos horarios españoles previos a la guerra. Es decir, en Portugal se suele comer a la 1 y se cena a las 8. En fin, te dejo el comentario para ver si lo puedes pasar por la contracrónica y te mando un saludo desde Frankfurt. Este tema del desfase horario que tenemos en España, como bien sabéis, me gusta mucho, lo he hablado, llegué a hacer incluso un programa hace tiempo sobre esta historia del horario, cada 2x3 se está hablando en España, especialmente no toca ahora porque estamos a finales de diciembre, pero tan pronto como llegue el mes de marzo estaremos hablando de esta historia, de si tenemos que cambiar la hora, no tenemos que cambiar la hora, si estamos en el uso horario que nos corresponde, que no nos corresponde y por lo tanto de ahí se derivan muchísimos males. Bien, vamos a darle otro tiento. En Europa Occidental hay 2 países fuera de su uso horario, no solo está España como se tiende a pensar. Tomad un mapa del mundo, un mapa de los usos horarios. Lo podréis encontrar en internet, en la Wikipedia supongo que estará. Bien, veréis que fuera del uso horario GMT, es decir, el horario del Greenwich Meridian Time, hay 2 países que les correspondería ese horario o ese uso porque es que nos cruza el meridiano, pero no lo tienen el GMT+1. Son España y Francia. El meridiano 0, como digo, los parten 2. Este meridiano, el de Greenwich, es un meridiano muy famoso, todo el mundo lo conoce, pero solo atraviesa 8 países en todo el mundo. Entonces, al Reino Unido, obviamente, Francia, España, luego ya Argelia por debajo, está debajo Malí, Burkina Faso, Togo y Ghana, punto. Ya después es el Atlántico Sur y la Antártida en la que nadie vive. Bien, de Europa solo 3, Francia, Reino Unido y España. Francia y España abandonaron el horario del uso de Greenwich, el GMT, en el año 1942. También lo hizo el Reino Unido en aquel momento. Por cuestiones de la guerra, estaban peleándose con Alemania y querían saber exactamente a qué hora les iban a atacar los alemanes, una cosa así, o cuando ellos querían atacar a los alemanes para tener el mismo horario que sus enemigos. La cosa es que el Reino Unido lo abandonó y tanto Francia como España se quedaron en él después del fin de la guerra. Franceses y españoles, lo que hicimos en aquel momento, después de la guerra, es adaptarnos de manera diferente al cambio de uso. En Francia no hubo cambio de hora real, es decir, siguieron comiendo a la 1, que es a la hora que se come aproximadamente en Francia, pero sí la hora solar. Ya está, ahí sí que hubo cambio. En España lo que hicimos fue cambiar la hora oficial, pero mantuvimos la hora solar, hasta hacerla coincidir con la hora solar de Italia, que está en la misma franja latitudinal que España, es decir, más o menos 4 o 5 grados en torno al paralelo 40 norte. Es decir, España, por el cambio de uso,
en el año 1942, dejó de ver amanecer en invierno, en estas fechas, por cierto, finales de diciembre, a las 7 de la mañana, que es lo que lo hacía hasta entonces, y empezó a amanecer a las 8, que es a la hora, 8 y pico, que es la hora que amanece ahora mismo. La que despunta el sol, por supuesto, tarda en amanecer un poquito más. Bueno, y eso que provocó, pues lo único que hizo fue correr el horario de la vida cotidiana una hora. Es decir, que si antes se comía a la 1, que es lo que se comía en España hasta los años 40, se comía en torno a la 1 de la tarde, se pasó a comer a las 2, o en torno a las 2 de la tarde, 2, 2 y media, una cosa así, que es a la hora que se come en España, y en Francia siguieron comiendo a la 1, pero para ellos eran las 12 solares, simplemente. Nosotros mantuvimos el horario solar. Aquí simplemente se reaccionó de una manera distinta y bastante más natural, como puedes ver, manteniendo los horarios solares. Aunque no los horarios oficiales, de tal manera que realmente cuando comemos a las 2, que nos parece tardísimo, estamos comiendo a nuestra hora solar 1. Por lo tanto, tampoco es tan grave como puedes ver. Y lo mismo es extensible a la hora de la cena o a la hora del desayuno. Entonces que desayunamos a las 8, mientras otros en el centro de Europa desayunan a las 7, ¿no? Pero es que para nosotros son las 7 desde el punto de vista solar. Por lo tanto, no ha habido realmente ningún cambio más que el cambio nominal, oficial. Sobre la hora solar, los que hicieron el cambio de verdad fueron los franceses. Donde se produjo, donde también van con desfase. No lo olvides, hay 2 países que vamos con desfase, no solo los españoles. Y no sé, la verdad es que como no hablo francés, no tengo ni idea si este mismo debate lo mantienen en Francia, pero en España estamos todo el día hablando de lo mismo, con la historia de lo que se hizo en 1942. Ojo, todo el día no, que esto empezaron hace unos años, una asociación de unos tipos que andaban obsesionados con los horarios. Y de estos, la clásica asociación monotemática, el tonto con su tema. Y venga, y cada vez que marzo y octubre a publicar cosas en los periódicos para decir y tirarnos de las orejas que mal lo estáis haciendo, no se puede comer a las 2 de la tarde, pues no puede ser, porque es que claro, en Alemania comen a la 1 o a las 12 y media y cenan a las 6. No sé, yo francamente creo que si a cualquier español le dices de cenar a las 6, pues lo que te va a decir esencialmente es que no tiene hambre. Teniendo en cuenta que es que Berlín está en el paralelo 50 y Madrid en el 40. Y Sevilla en el 37. Por lo tanto, que es que no tenemos ni siquiera el mismo tipo de insolación por la diferencia latitudinal que hay. Pero bueno, esto daría, por supuesto, para dedicarle otro programa, que si siguen insistiendo con esta historia, por supuesto que le dedicaré otro programa. Bien, seguimos con Juan, un oyente de Sevilla, que tiene una pregunta de historia económica, pero de historia económica con una carga ideológica incorporada. Te quería realizar una consulta de carga ideológica, y es que, al igual que se critica al socialismo en gran parte, usando como ejemplo a los gobiernos que lo han llevado a la práctica a lo largo de la historia, me he encontrado con que se le ha reprochado al libre mercado el malestar de la clase obrera en la Inglaterra de la Segunda Revolución Industrial, que al menos en las clases de economía de las universidades se toma como el régimen capitalista por excelencia. Entonces, a mí me resultaría muy interesante oír qué tendrías tú, historiador y liberal declarado, que decir al respecto. Un saludo y gracias de antemano. Bueno, Juan, yo en esto no tengo que decir nada. A ver, lo dijeron los protagonistas de toda esta historia hablando con los pies, cuando ciudades como Manchester, como Birmingham, como Duisburgo, como Bilbao, se llenaron de gente en el siglo XIX, siendo la mayor parte de las veces, bueno, en todos los casos, tanto Manchester, Birmingham, Duisburgo, la propia Bilbao, eran pueblos, eran lugares pequeños, no muy habitados. No estamos hablando de grandes ciudades tipo París, que habían tenido, o incluso la propia Londres, ¿no?, que habían tenido importancia antes de la Revolución Industrial. Bien, pues cuando estos pequeños pueblos se llenaron, se industrializaron y se llenaron de gente en el siglo XIX, con motivo, lógicamente, de la Revolución Industrial, toda esta gente lo hizo voluntariamente. No hubo deportaciones de trabajadores, ni se planificaron ciudades industriales, como se haría posteriormente en la Unión Soviética, qué sé yo, como Norilsk o Magnitogorsk. El campesino inglés o el alemán que se iba a Manchester o que se iba a Bochum a trabajar en la industria lo hacía porque allí las condiciones, aun siendo duras, y eran bastante duras, lo eran menos que en el campo de donde venían. Allí en el campo tenían que trabajar de sol a la intemperie, todos los días del año, por supuesto, sin distinguir verano, invierno, fines de semana, sábados, domingos, fiestas de guardar, etcétera. Naturalmente, sin ningún tipo de seguro, es decir, si había una mala cosecha o lo que fuese, un año, pues qué sé yo, llovía mucho, granizaba, ese año pues se morían unos cuantos de hambre y sin posibilidad de sindicarse, solo inconcebible una cosa así. Mira, hay una anécdota muy ilustrativa al respecto.
Cuentan que Bismarck, Otto von Bismarck, que era un Junker, era un terrateniente prusiano, venía de una familia de terratenientes prusianos, bueno, el von, yo creo que ya te lo dice todo, pues cuentan, no sé si la anécdota es real o es apócrifa, pero vamos, yo la he leído en varios sitios. Pues cuentan que iba paseando por Berlín a finales del siglo XIX y se encontró en cierta ocasión, pues con uno de los trabajadores que había trabajado para su familia, ¿no? en el campo ahí en Prusia. Y le preguntó sorprendido y hasta un punto indignado, ¿no? Que cómo se había ido a la ciudad a trabajar, pues a la Siemens, por ejemplo, que estaba en Berlín, o a cualquier otra fábrica, con lo bien que estaba en el campo. Pues ahí te tratábamos estupendamente y tal. Y el otro, independizado ya, por supuesto, se le dirigió, me miró a la cara y le dijo que no, que estaba mucho mejor en Berlín, que en la fábrica tenía un horario, trabajaba bajo techo, con un día libre a la semana, y si las cosas le iban mal al patrón, que no vendría bien o lo que fuese, pues tenía que pagar igualmente. Es decir, que aunque hubiese una mala cosecha, él iba a comer de cualquier manera. De no haber sido las condiciones de trabajo en la industria mejores que en el campo, las fábricas no hubiesen encontrado empleados, simplemente. Voluntariamente nunca se cambia a peor. Tú no lo harías, yo tampoco, nadie, creo, en su sano juicio, voluntariamente, quiero decir, cambia a peor. Se arguye a menudo que esto se debió que los trabajadores que se fueron del campo a la ciudad o a las zonas industriales, ojo, no siempre se industrializaron grandes ciudades, en muchas ocasiones eran pequeños pueblos que empezaron a crecer. El Valle del Ruhr, hasta la irrupción en Alemania, hasta la revolución industrial, no era un lugar especialmente, no tenía grandes ciudades, las mercantiles del Rin y poquito más, pero Bochum no era una gran ciudad, te lo garantizo. Duisburgo tampoco, no lo era Manchester, no lo era Birmingham. Ya te he dicho antes, Bilbao tampoco lo era, un puertecito pequeño. No hay más que ver las 7 calles de Bilbao y lo que es el Bilbao medieval, antiguo. Es algo realmente pequeño, lo recorres en 3 zancadas. Bien, por lo tanto no es que estemos hablando de una migración del campo a la ciudad, esa se produjo más tarde, pero bueno, aún aceptando eso, es decir, que la gente huyó del campo, lo hizo, según muchos, porque se produjo la mecanización en el campo de las labores agrícolas y eso empujó a muchos campesinos a las ciudades y al trabajo en la industria, al trabajo fabril. Pero claro, es que la mecanización del campo no se produjo hasta finales del siglo XIX. Los primeros tractores de vapor no aparecen hasta la década de 1890, pero pesaban mucho y arruinaban los sembrados, así que fueron sustituidos por los de gasolina, pero ya habían entrado el siglo XX. Los primeros tractores de gasolina aparecen en la primera década del siglo XX, casi como algo experimental, y ya luego posteriormente fueron introduciéndose de manera paulatina. Y a la mayor parte, por ejemplo, de Europa, ojo, de Europa, no te estoy hablando del tercer mundo, no llegarían hasta la segunda mitad del siglo XX. Se convirtió en uno de los fetiches de los campesinos, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, que si vamos a los hechos, de nuevo, la agricultura floreció durante la Revolución Industrial en Inglaterra. Permitió, por ejemplo, que el país triplicase su población entre 1750 y 1850. Se pasó de 5 a 16 millones, una cosa así. Mejoran. Y no fue debido a ninguna industrialización maquinista. Simplemente mejoraron las técnicas agronómicas y las ganaderas, también los fertilizantes nuevos como el nitrato de sodio que traían desde Chile y el Perú, el guano, vamos, lo que, perdonad por la palabra, la mierda de pájaro, vamos, pues de ave marina, pues eso mismo se lo llevaban los ingleses en grandes cantidades, en barcos, desde las costas del Pacífico, aumentó de manera sostenida la superficie cultivable, cambiaron algunos regímenes de tenencia, es decir, que esa revolución agraria que se dio entre el siglo XVIII y el XIX poco tuvo que ver con las máquinas y lo que sí alumbró fue un mundo agrario en torno a 1800, 1830, que no era ni muchísimo menos un mundo en crisis, que expulsase gente, más bien todo lo contrario. La mantenía porque cada vez producía más. Es decir, si en 1850 Manchester se había llenado de proletarios, y se había llenado de proletarios, es porque esos proletarios venían de algo mucho peor y preferían tanto para ellos, pero sobre todo para sus hijos, la industria antes que el campo. Evidentemente, si comparamos las condiciones de vida de aquella gente con la nuestra, con las condiciones de vida actuales, incluso de los obreros actuales, de la gente de clase baja actual, pues nos parece una vida infame, espantosa. Pero claro, si las comparamos con la vida que habían llevado antes ellos o sus padres, lo entendemos a la perfección y entendemos por qué prefirieron trabajar en la industria. Resumiendo, para que lo entendamos todos, ni tú, ni yo, ni nadie compara su nivel de vida con el que tendrán con el que tendrán nuestros tataranietos.
que lo desconocemos, por supuesto, el nivel de vida que tendrán nuestros tataranietos. Comparamos nuestro nivel de vida con el que teníamos antes o con el que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos como mucho. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Víctor, que nos deja un comentario sobre la inmigración en Suecia y las deportaciones, que se queja mucha gente de que no se les deporta lo suficiente. Y Víctor, que está en Suecia, conoce el tema de primera mano. Me gustaría responder a una persona que el otro día habló sobre la inmigración en Suecia y en Noruega. Y que dijo que, bueno, que hablando con una familia sueca, le decían que aquí en Suecia, porque yo vivo en Suecia actualmente, si alguien hacía algo malo, se le echaba. Bueno, eso no es del todo cierto. Suecia es verdad que tiene muy mala fama y que en parte es ganada, a pulso. Pero sí que es verdad que tampoco está tan mal como algunos medios lo quieren pintar. Pero, por ejemplo, en este caso de las deportaciones, sí que ha habido mucha mano blanda con ello. Y mucha gente que tendría que haber sido deportada hace mucho tiempo no ha sido deportada por diversas razones y porque los propios partidos políticos suecos, apoyándose en organizaciones las cuales son extensiones del propio partido, han evitado muchas extradiciones o muchas deportaciones de criminales. Por ejemplo, el atentado que hubo hace un par de años en Estocolmo, con un camión y que asesinó a 5 personas, fue por parte de una persona que tenía que haber sido deportada y que no había sido deportada. Creo que estaba en un proceso de deportación por más de 3 años. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado porque a veces las cosas pues son más difíciles de lo que parece. Pues muchas gracias, Víctor. Las deportaciones no son tan sencillas como a veces se nos antoja. A ver, no es tan fácil como meter a un tipo en un avión o en un barco y enviarle de vuelta a su país. El que va a ser deportado puede recurrir a esa deportación. Y como bien sabemos, pues hay asociaciones, abogados especializados en estos temas. Es decir, que dispone de todos los recursos que pone a su alcance el Estado de Derecho. Otras veces directamente es que no se sabe dónde hay que deportarle, porque no lleva documentación, son los famosos indocumentados. Bueno, yo puedo sospechar que este tipo es de Ghana, pero es que igual no es de Ghana, igual es de Costa de Marfil, o de Guinea Ecuatorial, o de yo qué sé. Bueno, uno de Guinea Ecuatorial es fácil saber de dónde viene, porque es el único país del África subsahariano que se habla español. Pero vamos, entre Ghana, Costa de Marfil, Burkina Faso, es que hay un montón de países ahí, y un tipo sin pasaporte, sin documento de identidad ni nada, a ver de dónde proviene. Y si él, por supuesto, no quiere decir ni prenda, que sucede bastante a menudo. Otras veces sus países se niegan a recibir a sus nacionales, especialmente cuando se les deporta tras la comisión de un delito. No, este tipo ha sido aquí acusado de un asesinato, de un robo, entonces su país se lava las manos. No queremos que nos lo envíes, no te lo vamos a recibir. Vamos, que es toda una historia esta la deportación, que se trata con mucha ligereza, como si todos los casos fueran iguales y esto... Además, el deportado en cuestión no tuviese derecho alguno, no le asistiese derecho alguno. El propio Trump tuvo que rendirse ante la evidencia hace este mismo año, vamos, y olvidarse de las deportaciones masivas que había estado prometiendo en campaña. Así que tu comentario, Víctor, me parece muy oportuno porque estas cosas, como decía antes, se abordan con muchísima ligereza. Muy bien, queridos amigos, pues con esto se nos ha acabado el tiempo ya de la contrarréplica de hoy. Con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.